Resolución de triángulos oblicuángulos. Vamos a aplicar la ley de senos. En todo triángulo ABC, la ley de senos nos dice que los lados son directamente proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. Y acá tenemos la ley de senos. A sobre seno de A igual B sobre seno de B igual C sobre seno de C. También se puede escribir esto en su forma inversa. Seno de A sobre A, seno de B sobre B igual seno de C sobre C. Entonces la fórmula se aplica de la siguiente manera, ¿no? A se divide entre el seno de su ángulo opuesto, seno de A. B se divide entre el seno de su ángulo opuesto B. Y C minúscula se divide entre el seno de su ángulo opuesto C. Entonces esta regla nada más hay que saber para poder aplicar la ley de senos. Muy bien. Acá tenemos dos ejemplos y para resolver los dos ejemplos tengo que reconocer los casos. Hay el caso 1 y el caso 2. Hay 4 casos. Los dos casos se utilizan para la ley de senos. En el caso 1 me dice, si conozco dos ángulos, así como está mirando acá, dos ángulos y un lado entre ellos, entonces aplico ley de senos. Si conozco en el caso 2, si tengo dos lados conocidos y un ángulo opuesto a uno de ellos, en este caso ángulo está opuesto a este lado, entonces también se aplica ley de senos. Entonces dos casos bien importantes. Caso 1, cuando se conocen dos ángulos y el lado entre ellos. Caso 2, cuando se conocen dos lados y un ángulo opuesto a un ladito, así como está mirando acá. Entonces recién se aplica la ley de senos. Acá en el ejemplo 1 tenemos resolver el triángulo ABC, donde A igual 38, y acá en la figura podemos observar, A mide 38 grados, B, acá está el ángulo B, mide 50 grados, y el lado B minúscula 3 centímetros. Por convenio hemos dicho, si este es B mayúscula, el que está enfrente es B minúscula y mide 3 centímetros. Entonces, en los datos que tenemos son 3. Tenemos el ángulo A que mide 38 grados, el ángulo B que mide 50 grados y el lado B minúscula que mide 3 centímetros. Entonces, ¿a qué caso pertenece? Miren, al caso 1, cuando se conocen dos ángulos y un lado, ¿no? Acá tenemos cuando se conocen dos ángulos y un lado. Acá entre ellos también no puede estar como en este caso. Lo que es saber que hay dos ángulos y un lado. Entonces estamos en el caso 1. Caso 1, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Muy bien, ¿cuáles son las incógnitas ahora? La incógnita sería acá el ángulo C, incógnita, el ángulo C mayúscula, incógnita. Luego sería, si este es A mayúscula, el del frente A minúscula, un lado también incógnita. C mayúscula, el lado que se opone es C minúscula, también es una incógnita. Entonces, resolver un triángulo oblicuángulo es hallar estas tres incógnitas. Vamos a empezar con el primero. Cálculo del ángulo C mayúscula. ¿Qué propiedad o fórmula se utiliza? En todo triángulo, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, esto es igual a 180 grados. Muy bien, entonces de acá despejamos C mayúscula, que va a ser igual a 180 grados menos el ángulo A menos el ángulo B. Y listo, acá hallamos el ángulo C, igual 180 grados menos el ángulo A, que es 38 grados, menos el ángulo B, que es 50 grados. Y luego hacemos la resta y vamos a encontrar que el ángulo C mide 92 grados. 92 grados. Y listo, hemos encontrado una incógnita, el ángulo C, que mide 92 grados. Cálculo de A minúscula, acá está, A minúscula. Entonces acá ya aplicamos la ley de senos. En el primer caso hemos utilizado propiedad de suma de ángulos interiores. Acá sería A minúscula, ¿no? Dividimos entre el seno de su ángulo opuesto, que es 38 grados. Entonces es igual, ahora buscamos un lado conocido. Lado conocido es 3 centímetros, entonces 3 centímetros dividido entre el seno de su ángulo opuesto, entonces sería seno de 50
grados. Listo, entonces de esa manera tenemos la fórmula por la ley de senos. Despejamos. A minúscula es igual a 3. Seno de 38 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces 3 por seno de 38 grados. Dividido entre seno de 50 grados. Y luego nos ayudamos con una máquina de calcular y usted puede multiplicar 3 por seno de 38 grados dividido entre seno de 50 grados, que sería 2.41. Acá tenemos 2.41 centímetros en este caso, ¿no? Centímetros le colocamos. Ya tenemos la respuesta del lado A minúscula. Y por último nos dice cálculo del lado C minúscula. Y acá está en la figura C minúscula. Entonces aplicamos la ley de senos, ya conocemos su ángulo opuesto, entonces C minúscula dividido entre el seno de su ángulo opuesto C. ¿Y cuánto es C? Acá hemos hallado 92 grados, seno de 92 grados. Igual, acá lado conocido sería 3 centímetros dividido entre el seno de su ángulo opuesto, que sería 50. Lo mismo acá, ya tenemos la fórmula, despejamos C minúscula, va a ser igual a 3 multiplicado por seno de 92 pasa a multiplicar y dividimos entre seno de 50 grados. Entonces nos ayudamos con una máquina de calcular y el resultado es 3.91 y las unidades son centímetros. De esa manera se resuelve este triángulo oblicuo.